Con mucho gusto, ¿qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Mucha gente no entiende los alcances de esta resolución. ¿Qué significa? Bueno, es una sentencia más que una resolución, Sí. ¿no? La sentencia de la Corte Suprema significa algo muy importante. Había antecedentes ya de la Cámara Federal de La Plata, en el sentido de que los delitos de corrupción, ya que la corrupción está prevista en el artículo 36 de la Constitución, que se incorporó en el 94, la cláusula de defensa de la democracia, y los asimila a la traición a la patria, o a digamos, los delitos para la desestabilización del sistema democrático, que son imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. Es decir, no prescriben, no pueden ser indultados ni amnistiados. Uh-huh. Y como está en el mismo artículo, y además se habla de que el delito de corrupción es una modalidad de traición a la patria, la evolución de la jurisprudencia fue llevando hacia también darle esos otros caracteres. No prescribir quiere decir que la acción nunca decae y por lo tanto, que pase la cantidad de años que sea, siempre va a ser juzgado. Además no pueden ser perdonados, ni por indulto, que es un decreto del Ejecutivo, uh-huh, ni tampoco por una amnistía general. Entonces, es una evolución enorme en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en particular. Siempre digo que la combinación de corrupción e impunidad es lo letal, porque corrupción de carne somos, lamentablemente hay en todos lados, pero el problema es cuando los sistemas judiciales aseguran la impunidad. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en Entre Ríos es un ejemplo de eso. Exacto, sí. Con la fiscal Goyeneche. Exacto. Imagínense si en causas penales, como acá, que nos toca muy de cerca, pero también tiene repercusión nacional, Nora Dalmazo, pasaron más de 15 años y si hoy se encuentra al culpable, al que la asesinó, no se lo puede juzgar, porque imagínense... Acción, claro. Claro. O, por ejemplo, 25 años después, la explosión de Río Tercero, otro hecho que realmente fue muy fuerte en Córdoba, se iba a sentar en el banquillo de los acusados el expresidente Carlos Menem y murió un mes antes por distintas cuestiones que procesales, que además por la cuestión también que los políticos tienen sus inmunidades, nunca se había sentado al banquillo de acusados y la gente de Río Tercero entiende que no se hizo justicia porque él tendría que dar explicaciones como expresidente. Por eso entiendo que es importante lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con los casos de corrupción? Claro, me parece, es un avance tremendo, porque además la corrupción yo creo que es el fenómeno que más ha ido destruyendo nuestras instituciones. Además de lo que implica en el nivel económico, por lo que la cantidad de fondos que se detraen, que pueden ir a fines nobles y que en cambio terminan en las arcas de los políticos, de los funcionarios públicos corruptos, pero además de eso, todo lo que detiene el desarrollo en el sentido de que nadie quiere invertir. Claro. Salvo otros corruptos que tienen dinero negro, bueno, que siempre están en la misma rueda, pero no inversiones sanas. Entonces el daño es enorme. Usted observa en el mapa del mundo los regímenes corruptos y claramente ve que son países subdesarrollados, que no pueden salir adelante. Claro, sí, seguro. Hace unos días, ahora que está teniendo mucha repercusión como tercera figura posiblemente, o tercera fuerza a una posible candidatura a la presidencia, Javier Milei, decía, entre otras cosas, cuando le consultaban en un programa de televisión, qué opinaba de los hechos de corrupción, ya que apareció una nueva figura en la política. Y dijo, bueno, sí, hay muchos casos de corrupción, y en algunos casos, por ejemplo, cuando le consultaban específicamente por Cristina Kirchner, que es quien más tiene causas vinculadas a este tema, pendientes en la justicia, dijo, en algún caso no le cierran los blancos, no le cierra el blanco. Fue sutil, pero en definitiva, lo que quiero decir con esto es que a muchos políticos que están ahora con causas judiciales, no solo Cristina Kirchner, ahora quieren refritar el tema de el correo argentino, de la exhibición del correo argentino que hizo el gobierno de Macri, en principio supuestamente en beneficio de su familia y demás. Todo indicaría como que nunca llegaba a una sentencia. Lo que pasa es que el caso del correo argentino es totalmente diferente. Sabe que en el caso del correo argentino fue una concesión que cuando llegó Kirchner confiscó todos los bienes,
pero siguió cobrando todos los servicios. Sí. Eso no se dice, lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, es muy diferente a los casos de corrupción de Cristina Kirchner. Bien, lo que pasa es que la oposición lo pone como caso de corrupción. Perdón. Sí. Es un error cuando se hacen situaciones espejo que no son espejos. Ah, bien. La oposición lo pone como caso de corrupción. ¿Quién lo pone? La oposición, o sea, el oficialismo, digo. Hoy, oposición de Macri. Lógico, porque es la manera precisamente de decir, ven que todos son corruptos. Claro. También Macri, que era republicano, bla, 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 también por esto y esto y esto. Es un relato que prende, sí. Y es injusto porque no es así, pero además lleva a esa apreciación tan absurda, que es decir, a visto son todos corruptos, no tenemos solución. Lo que importa es que hagan, porque después viene la otra parte. Roban, pero hacen. Claro. Que en realidad hacen pedazos el país, ¿no? Usted se acordará, Sapsay, que en la época de Perón, e inclusive después, había un dicho que decían, a Argentina la roban de noche y se levanta de día. Sí, es un país tan rico que a pesar de todo lo que se roba de día, de noche vuelve a crecer. Sí, me acuerdo. Y bueno, pero lamentablemente... Porque ya lamentablemente tantos daños se le ha hecho que ya ni siquiera con muchas noches alcanza. Exactamente, ya no estamos levantando, Sapsay, estamos muy complicados. Bueno, le agradezco muchísimo porque nos han explicado, pero en detalle esto. Nos parecía importante traerlo hoy a CNN para que la gente entienda en qué consiste. Y como le digo, uno de los temas más importantes, siempre en las encuestas van variando. A veces, ahora está la inflación en primer puesto, en la mayoría de las encuestas, después sigue la desocupación o la inseguridad, pero a veces la pandemia está primero, pero siempre están los mismos temas que preocupan a los argentinos, y la corrupción es uno de ellos. Por eso queremos, tener su apreciación y se la valoramos mucho. Bueno, le agradezco mucho haberme llamado. Lo que les pido después es que me manden el audio porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Por supuesto, lo vamos a enviar. Daniel Sapsay, constitucionalista, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.